Bienvenidos a nuestro programa Anímate. Estamos muy contentos en este día de poder traer una palabra de fe, una palabra de esperanza para todos aquellos que comparten con nosotros nuestro podcast, y lo animamos también a que usted pueda darle ahí le gusta, tocar la campanita para que nosotros podamos ir creciendo y que muchas personas lleguen al conocimiento de la palabra del Señor. La Biblia dice en Génesis 12: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una de las cosas que nos gusta como iglesia honrar es la familia, y hoy queremos hablar de la familia. Hoy queremos hablar de cómo Dios quiere bendecir a las familias completas. Si usted está ahí y usted tiene su familia, ojalá puedan escuchar que estos simples mensajes podemos ayudarlo a que usted pueda establecer y bendecir a su familia. Que Dios me los bendiga, pues es un placer poder estar con todos ustedes, queridos amigos y hermanos, en este nuestro programa Anímate. Espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Así que entonces vamos a comenzar con estas, digámoslo así, condiciones que necesitamos para poder ser nosotros bendecidos, para poder edificar nuestra casa, para poder ser esos hombres y mujeres que podemos levantar a nuestros hijos y levantarnos pues también a nosotros mismos como esos sacerdotes, como esas mujeres virtuosas que habla la palabra de Dios. Y la primera condición que queremos compartir con ustedes es que Dios sea nuestro fundamento. Cuando hablamos de que Dios sea nuestro fundamento, queremos decir que Él tiene que ser lo más importante para nosotros en todas las cosas. La palabra habla de aquel hombre que dice que edificó su casa sobre la roca. Y dice que vinieron ríos, vinieron tempestades, pero no la pudieron derribar porque estaba fundamentada, estaba cimentada sobre esa roca que es Cristo. Cuando nosotros estamos en ese fundamento tan importante que debemos nosotros de siempre procurar tenerlo, aunque vengan situaciones difíciles, aunque vengan esas tormentas, esos desiertos, lo que quiera venir a nuestra vida, sabe, nada de eso nos va a poder derribar, porque somos ese matrimonio fuerte que el Señor ahí va a sostener. Y es importante que nosotros siempre tengamos esto presente en nuestra vida. ¿Qué significa poner a Dios como fundamento? Significa que todas nuestras prioridades, ¿sabe? Como familia tenemos a veces muchos sueños, como matrimonio tenemos muchos sueños, pero qué importante es que todos ellos estén basados, fundamentados en lo que el Señor quiere para nosotros. Creo que todos los pensamientos del Señor siempre van a ser de bien, nunca van a ser de mal. Entonces, qué importante es llevar todos esos planes, todos esos anhelos, todo eso que nosotros queremos a la presencia del Señor, a ver si el Señor está de acuerdo o no en lo que vamos a hacer o desarrollar, porque como seres humanos, como le digo, creo que todos tenemos tantas cosas, queremos cumplir tantas cosas, pero lo importante es siempre poner a Dios en ese primer lugar. La segunda condición es darle siempre la prioridad a Dios. Necesitamos entender que Dios siempre tiene el primer lugar en la familia, el primer lugar en la casa, en el primer lugar en la iglesia. Tenemos que aprender a darle el primer lugar a Dios porque Él fue el que nos creó. La Biblia habla en Mateo 6, 31 al 33, dice: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Cuando leemos estos versículos estamos entendiendo que a veces nuestras prioridades y nuestro afán no es Dios, sino que siempre andamos pensando en qué podemos comer, en qué podemos vestir. Pero el versículo 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero nos dice el versículo 33, pastora, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto nos quiere decir en este versículo que nosotros tenemos que darle prioridad al Señor, y el Señor se va a encargar de alguna manera de bendecirnos, para que nosotros lo que nos preocupa en esta tierra, Él las va a suplir. Nos ponemos a pensar muchas veces en los pájaros, en los animales
cómo ellos se alimentan, cómo ellos se visten, cómo ellos tienen para comer, y ellos no están pensando, ¿verdad?, en qué van a comer mañana. Pero nosotros a veces como seres humanos vivimos en una vida de afán, una vida de que necesitamos siempre tener y guardar, pero en realidad Dios dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que como familias bendecidas tenemos que darle lugar al Señor, porque ¿de qué bendición podemos hablar económica si buscamos solo la economía y tenemos un matrimonio en problemas, una familia en problemas? Necesitamos siempre buscar que Dios sea el centro de nuestra vida para que nosotros podamos de ahí establecer las prioridades. Y la primera prioridad entonces es tener a Dios en nuestras vidas como familia. La otra condición que nosotros debemos de tomar en cuenta es que debemos de trabajar con honradez y con esfuerzo. Siempre es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos también a que tienen que honrar a sus patronos, a que donde quiera que ellos se desenvuelvan lo tienen que hacer responsablemente y con sabiduría. ¿Cuántas veces a veces cometemos tantos errores por querer afanarnos en nuestra vida? Y es necesario que nosotros siempre seamos esforzados. La palabra nos dice, tenemos que ser esforzados y valientes en todo, y eso es en todo ámbito. A veces lo llevamos solo a la vida espiritual, pero también en nuestra vida natural tenemos que hacerlo. Tenemos que ser personas que seamos justos, personas que seamos honradas, personas que trabajemos, con amor. Qué importante es trabajar con amor y enseñarle a nuestros hijos también, a nuestra descendencia, que eso es importante, porque así agradamos no solamente a los hombres, sino que también agradamos a Dios. La palabra dice: hacer todas las cosas y hacerlas como para el Señor, porque no importa que le estemos trabajando a un hombre, es que nosotros tenemos que ser esa luz, tenemos que ser ese ejemplo en donde quiera que nosotros estemos. Y como familia es importante que todo esto esté cimentado en nosotros. A veces creemos que por nuestras condiciones o por lo que podemos tener, por nuestros estudios, eso vale más, pero en realidad nada de eso es tan importante como tener la sabiduría del Señor, como saber cómo comportarnos y cómo nosotros sobrellevar muchas cosas. A veces en el hogar nosotros somos esos ejemplos, somos esos que enseñamos, somos los que edificamos con la ayuda del Señor, pero qué importante es cuando afuera también lo somos con las personas que están a nuestro alrededor, no solo con nuestra familia, sino también con las otras personas que comparten con nosotros diariamente. Entonces recuerda siempre trabajar con honradez y siempre esforzándote por dar lo mejor de ti. Entonces, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel natural. La cuarta condición para mantenernos bendecidos como familias, necesitamos entender que nosotros tenemos que ser fieles y agradecidos con Dios, aún con nuestras finanzas. Una de las cosas que yo le digo a veces a la iglesia es que necesitamos que Dios forme parte de nuestra empresa, de nuestra iglesia, de nuestra familia, y una de las formas como nosotros le hacemos socio a Dios es también con nuestras finanzas, para que Dios bendiga todas las áreas, no solo la área espiritual, también la área económica, y Dios va a bendecir. La Biblia dice así en Proverbios 3 del 9 al 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es parte, iglesia, amigo que me escucha, de poder nosotros decir, y en agradecimiento a Dios poder ofrendar, poder diezmar y decir: yo honro a Dios con eso, porque Dios en muchos años ha cuidado la economía de mi casa, ha cuidado mis bienes, ha cuidado, y una manera como Dios pesa el corazón es cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios con nuestros finanzas. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Cuando uno no tiene agradecimiento con Dios porque está en una iglesia, porque tiene un servicio a Dios, porque tiene un ministerio, porque tiene un llamamiento,
Entonces uno ve que las personas no tienen agradecimiento y no dan. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, y las familias tienen que aprender a bendecir a Dios donde están, en su casa espiritual, para que Dios bendiga todo lo que Dios quiere hacer con ellos. Nosotros dependemos de la fe y del agradecimiento que tenemos a Dios, y cuando le damos a Dios, sabemos que le estamos bendiciendo el ministerio, el llamado, lo que Dios ha tenido para con nosotros, y ese es uno de los condiciones o puntos de que Dios quiere bendecir familias, cuando nosotros también aprendemos a darle a Él de lo que Él nos ha dado a nosotros. Amén. Y otra de las condiciones es que cuando el Señor nos prospera, que no se aparte nuestro corazón de Él. Muchas veces hemos visto cómo el Señor bendice a personas, y esas, por estar en ese afán de estar en su trabajo y con lo nuevo que tienen, pues se apartan del Señor y lo dejan de un lado. En Salmo 62:10 dice: no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Sabe qué importante es esto? Porque a veces cuando nos sentimos tan bendecidos, porque el Señor es un Dios de bendición, y cuando nosotros, como usted decía, pastora, mi amor, cuando nosotros le damos al Señor en agradecimiento, cuando nosotros bendecimos la casa del Señor, cuando sembramos, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, pues el Señor nos devuelve eso nuevamente. Y entonces viene esa gran bendición sobre nuestra vida. Lo importante de todo esto es saber que nuestro corazón tiene que estar en el lugar correcto. ¿Cuántas veces nuestro corazón se aparta del Señor porque empieza a haber tanta riqueza en nuestras casas que nos olvidamos de quién fue el que nos lo dio, de quién fue el que nos otorgó todo esto? Y generalmente cuesta, a veces al hombre le cuesta manejar todo esto, le cuesta manejar el poder tener en abundancia, y entonces es donde lamentablemente muchas veces el corazón empieza a desviarse, y entonces ya el Señor ya no ocupa ese primer lugar, esa prioridad que tenía tal vez en un principio, sino que ya nuestra mente y nuestras decisiones y todo nuestro anhelo se empieza a desvanecer por Él. Y qué importante es el no afanarse. En la Biblia hay una historia donde Él llega a la casa de un amado de Él, que era Lázaro, y estaba con Marta y María, cuenta la palabra, y dice que Marta estaba afanada, estaba ella ahí haciendo de todo y limpiando, y me imagino que haciendo comida para todos los que estaban en la casa en ese momento, porque Jesús había llegado allí. Y dice que María era la que estaba sentada a los pies del maestro, era la que estaba ahí cogiendo la mejor parte, porque era la que estaba entendiendo que no era el afán lo que la iba a bendecir, era estar con el Señor, era poder escuchar su voz, poder escuchar cada palabra que salía de Él, que ella sabía que iba a edificarla, que la iba a levantar, que le iba a hacer caminar de una mejor manera donde ella estaba, donde ellos estaban, cómo ellos iban a tal vez a vivir, tal vez mejor. Entonces, qué importante es que cuando el Señor nos bendice, nosotros entendamos en qué lugar tenemos que estar. O sea, cuál es el lugar en el que tenemos que nosotros decir: Señor, gracias, y aquí voy contigo, sigo contigo, no me suelto de ti, porque cuando viene todo esto a nuestro corazón, podemos hacer que todo un camino, que toda una vida, sabe, a veces de sacrificio en el Señor, se venga todo abajo. Queremos familias saludables, queremos familias bendecidas. Entonces hemos aprendido en esos minutos que tenemos que tener de fundamento a Dios, que tenemos que tener prioridad en Dios, que tenemos que ser esforzados como familia para alcanzar ahí los propósitos de Dios en nuestra vida. Tenemos que también aprender a darle al Señor de lo que Dios nos bendice por medio de las finanzas,
y ahí vamos creciendo y vamos actuando y vamos viendo unas familias bendecidas. ¿Por qué? Porque Dios está en medio nuestro, porque Dios quiere hacerlo así, y entonces aprendemos en este tiempo y en este momento que hay familias que Dios las puede bendecir. En la palabra de Dios, Dios nos enseña a muchas personas y muchas familias que fueron bendecidas, como otras que no le dieron el fundamento de Dios, que no le dieron la prioridad a Dios, que nunca fueron esforzados, y entonces hay una consecuencia negativa, mi amor, y necesitamos hoy decirle a nuestra iglesia que necesitamos siempre darle el primer lugar, el fundamento a nuestras familias de quién es Dios. Así que cuando aprendemos como familias que tenemos que venir a la iglesia, que tenemos que congregarnos, que tenemos que discipularnos, que tenemos que servir a Dios, estamos enseñando a nuestras familias a ser familias bendecidas, y que ellas aprendan a darle el primer lugar a Dios. Y si le dan el primer lugar a Dios, todo va a caminar en correcto y en bendición. Vamos a orar. Oramos por las familias. La Biblia dice, Génesis 12, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue una promesa que le dio Dios a Abraham. Y hoy queremos bendecir a todas las familias que nos están viendo por medio de alguna persona, porque esa persona lógicamente va a tener una familia. Entonces queremos bendecir a todas esas familias en el nombre del Señor. Amén. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, tu amor es infinito, porque tu amor, Señor, para con nosotros no cambia. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada familia que hoy está escuchando y los próximos que van a escuchar, Señor. Que tú, Señor, seas siempre nuestro centro, que no corramos hacia otro lugar, porque tú eres nuestro refugio, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, porque sin ti, Señor, entendemos que no podemos hacer nada ni somos nada sin ti, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieras llegado a nuestra vida? Yo te pido, Señor, que fortalezcas nuestras familias, que seamos esos hombres y mujeres que tú quieres, Señor, y que tú necesitas para que el evangelio sea esparcido, Señor, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que podamos hablar de ti a tantas personas que lo necesitan, Señor, siendo ese ejemplo en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que cada familia en este día, Señor, sea levantada y que empiecen a caminar, si no están caminando de la mejor manera, Señor, que empiecen a tomar el rumbo correcto, para que esa bendición que tú ya diste desde el principio, Señor, sea en ellos una realidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, y le seguimos animando para que usted pueda seguir adelante confiando en el Señor en cada momento. Amén. Bendiciones. Que el Señor los bendiga.